Entonces, en esta clase, recordemos primero, ¿de qué estuvimos hablando? Diálogo y deliberación en ciudadanía. Rápidamente, para poder iniciar con los temas. ¿Qué era diálogo y qué era deliberación? ¿Qué entendíamos por diálogo y por deliberación? A ver, rápidamente, para comenzar con el diálogo e intentar llegar a la deliberación. ¿No? ¿Se podría decir que un diálogo es una conversación para llegar a algún acuerdo? Ya, conversación. A ver, pero todavía no llegamos a esta consideración del acuerdo. Pero sí podemos decir que es una conversación, pero todavía no diría yo el acuerdo. Podemos poner como conversación. Ya. Dentro de esta consideración, donde en la conversación hay una opinión. ¿Cuándo llegábamos a acuerdos y desacuerdos? Cuando hablamos de consenso y disenso. Consenso es un acuerdo y el disenso es un desacuerdo. ¿Sí? Esto no olvidarse. Consenso, acuerdo, disenso, desacuerdo. Aquí sí ya llegamos a acuerdos, pero la perspectiva del diálogo es primeramente tener una conversación, una opinión, un criterio sobre un tema. Y por deliberación, La reflexión de esa opinión. la reflexión de esa opinión es cuando pensamos, analizamos antes de decir las cosas, antes de opinar. Es una opinión con un criterio, con un sentido. Eso hablamos nosotros y nos referimos con deliberación. A veces nosotros damos solo opiniones, dialogamos, damos criterios, pero no llegamos directamente a deliberar. Podemos llegar a consensos. Nos guste o no nos guste, hay cosas que tenemos que acordar. Pero el disenso y el consenso dentro del diálogo debe ser siempre una de las consideraciones que permiten que se da, o que se dé, mejor dicho, la democracia. Sin la consideración del consenso y el disenso no hay democracia, porque así tenemos diferentes puntos de vista, diferentes criterios, diferentes opiniones y sobre todo tenemos la posibilidad de elegir entre estos diferentes criterios. Cuando hablamos de la reflexión, entonces decimos que principalmente estamos deliberando, estamos analizando lo que dicen, no atacamos a la persona, sino solo sus argumentos. El diálogo invita a todos los participantes a aportar su punto de vista. Aquí es muy importante el criterio de la opinión sobre un tema en común, sobre una perspectiva, sobre una visión. Y es responsabilidad de nosotros dar nuestro punto de vista. Es muy importante. Por lo cual, en esta clase, cerrando la perspectiva del diálogo, deliberación, consenso y disenso que van generando la democracia, vamos a hablar sobre algún tema. ¿Quiénes han traído temas? ¿Qué temas han recogido que les han parecido interesantes que podamos nosotros deliberar en clase? A ver, ¿algún tema, alguna perspectiva? Yo, dicen yo. A ver. Ah, bueno, empezando como introducción, pues el 25 de noviembre, que fue ayer, se conmemoró el Día de No Violencia contra la Mujer. Y pues hubieron estadísticas de 1.387 casos de delitos contra la mujer o miembros de la familia. De esto, de enero a octubre del 2020. También se dio en la Defensoría Pública, atendió como 1.825 casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Y pues en el área urbana aumentaron casi 4 veces respecto en 2019. Bueno,
del Eh, 2020. vamos a Y hablar pues, sobre este tema. Deme un como segundito, que Shirley, un ratito. Antes de seguir dando las estadísticas, que le agradezco mucho. Primero, le agradezco por haber hecho el trabajo que le pedí. Hacer un poco más de lo que le pedí en realidad. Usted ha buscado no solo un tema, sino el problema real que estamos viviendo en el Ecuador. Más allá de las estadísticas, y las estadísticas son importantes para nosotros tener en mente el problema, pero a veces las estadísticas son un poco frías. En realidad, el problema es muy, muy serio. Estamos dentro de una problemática el día de ayer, y gracias por recordar esta fecha muy importante, de la no violencia. Vamos a trabajar con esto. Alguien que tenga una idea sobre el mismo tema que acaba de plantear Shirley. El problema de la violencia, y hablamos principalmente de género, ¿sí? Sobre todo a la mujer, recordando el día de ayer. ¿Alguien algún criterio de lo que ha dicho la compañera? ¿Cómo podemos solucionar esto? Educando de distinta manera. O sea, yo creo que depende de la educación que se da. Por ejemplo, mi padre fue criado en lo machismo y yo también fui criada en lo machismo, pero yo creo que si yo tuviera un hogar, le diría a mi hijo que ya terminar con esa educación del machismo. Entonces, lo primero que hay que tener es conciencia de lo que está sucediendo. Y en este caso, conciencia de la violencia hacia la mujer. Gracias por ese aporte, Alison. La conciencia es muy importante, que ustedes se den cuenta que hay un mundo que está más allá de lo que las cosas o las personas nos dicen. Muchas gracias. ¿Cómo más podemos combatir esto? ¿Alguien más? ¿Algún criterio? Opinen, chicos, esta es la posibilidad de hablar. Cecilia, Una pregunta, ¿cómo generamos conciencia? ¿cómo generamos conciencia? ¿Cómo generamos conciencia? La pregunta. Ya, muy bien. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Cómo generamos Por conciencia? medio de campañas podría ser, por ejemplo, me acuerdo que en el colegio se hacía un listito para recordar esa semana de la violencia de la mujer. Ya. Ahora, las campañas, no sé si funcionen o no, no es del ámbito, pero parece que no han cambiado mucho. Las estadísticas que Shirley nos está dando son muy alarmantes. sí. Y las Dice, campañas se las han hecho siempre. Shirley, yo pienso que si la familia cambia, pues la sociedad también lo hará. Entonces, yo pienso que desde la familia todo empieza, desde los hogares, más. muy marxista su Y pensamiento, porque porque usted cree que la familia es la base de la sociedad. Y en el momento que cambiamos la familia, cambiamos todo. sí. Estoy planteando dudas e inquietudes. Ya saben cómo trabajo yo. Siga, Shirley. Entonces, como que desde la familia podría haber como reconocimiento de los derechos por igual. Bueno, el reconocimiento de los derechos desde su punto de vista comienza y nace desde la familia. Y en las familias que no están del todo estructuradas, por decirlo de alguna forma, que es el caso de muchas familias que tenemos hoy en día, ¿cómo solucionamos? ¿Cómo generamos conciencia? Que es la pregunta de la compañera. Han dado algunas alternativas. La familia es la base de la sociedad, bajo su criterio. Yo, ustedes saben, yo guío el diálogo y esa es mi perspectiva y trato de puntualizar algunas cosas. Así que dentro de este diálogo traten de ser abiertos a lo que yo les diga. No se, no se corten, o sea, no tengan miedo a opinar. A eso me refiero. Bueno, tenemos dos consideraciones. Lo que nos decía la, la compañera sobre estas campañas y lo que nos dice también la compañera Shirley sobre la consideración de la familia. Pero ¿cómo cambió la familia? Dice, yo pienso que también desde uno mismo, o sea, uno tiene que pensar en eso.
Conciencia, Nosotros tenemos que autoconciencia. saber que nosotros participamos en nuestra familia, entonces el cambio empieza desde uno mismo y Ya, le voy a poner un ejemplo algo, bueno, no lo voy a categorizar, pero yo voy donde mi papá y le digo, por ejemplo, ¿no? Le digo, no estás actuando bien. Mi papá me dice, gracias, hijito, vaya nomás. ¿Cómo cambio eso? Haciendo que caerla en yo cuenta. creo que, como dijo Shirley, ya el cambio llega desde uno mismo. Como ya hay personas que han crecido como en ese espacio de machismo, y eso, como dijo Alison, ella planteó el ejemplo de que su papá se crió en el ámbito machista, pero ella no es así. Ella cree como en el feminismo, en el derecho de las mujeres, porque ella misma hizo conciencia. Ya, ¿Me bueno. entiendes? Sí, sí me voy a entender. Vamos a terminarle un poco ahí la idea para puntualizar algo. ¿Y qué pasa con el resto? Porque yo creo, bueno, nosotros estamos dentro del ámbito educativo, por lo menos estamos hablando de estos temas que son ámbitos que generan democracia, pero ¿qué pasa con las demás personas? ¿Dónde cambia? Porque el problema sigue, las estadísticas. Yo, de que me acuerde, ya le doy la palabra a Stalin, deme un segundito. Yo que me acuerdo, desde que yo era pequeño ha habido campañas y las estadísticas no cambian, mejoran, incrementan. Stalin, perdón que le haya cortado. Como usted nos había dicho, no existe una verdad absoluta, por lo tanto no vamos a tener una concordancia total. Siempre va a haber de parte y parte. Y yo creo que siendo la mayoría las personas de que estamos a favor de la igualdad de género, eh, se podría por lo menos convencer a las otras personas de que eso está bien o Bueno, de que se puede generar un cambio. ya, bueno, son bastante optimistas, me gusta eso por lo menos. Son optimistas en sus consideraciones. Bueno, ¿alguien más de algún criterio? No se olviden, de esto estamos hablando, justamente. Acuerdos y desacuerdos. Parece que ustedes tienen una visión bastante interesante. Pero sigo sin llegar al qué hacer. Dentro de la familia, bueno, yo puedo cambiar, puedo generar conciencia y la conciencia parte de la autoconciencia, del yo preguntarme sobre estos temas. ¿Cuál es uno de los problemas principales? Que a veces no hablamos de esto. Decimos, bueno, el día de ayer fue el día de la no violencia a la mujer. Y ahí queda. Y lo celebramos el día. Por ejemplo, por poner un ejemplo, algo salido de esta temática, pero que tiene mucha relación. El Día de la Madre. Lo celebramos solo el día que es el Día de la Madre. Y después ni nos acordamos de nuestra mamá. Con las justas porque le veo todos los días. ¿Qué me quiero referir con esto? Que estos temas tienen que ser un diálogo constante, todo el tiempo. Así se genera conciencia. Cuando yo estoy, aunque parezca tal vez molestoso, pero machaca sobre lo mismo, hablando sobre lo mismo, dialogando sobre lo mismo, tratando de llegar a acuerdos. Ese es el objetivo. Muy bien, muchas gracias por este ejemplo. ¿Vamos con alguien más? ¿Algún otro tema? Listen, Sí. pero ¿usted cree que sea el diálogo constante? Porque como personas nos aburrimos y en vez de hacer lo que nos dicen que está bien, hacemos lo malo porque así somos. Sí, pero el diálogo no conlleva la perspectiva de que ustedes, ¿cómo decirlo?, les obliguen. La perspectiva del diálogo no es obligar. Yo cuando hablo de diálogo siempre trato de recurrir mucho a Sócrates. Sócrates no planteaba el diálogo con aquellos que del todo no querían escuchar, por decirlo de alguna forma. Intentaba que esas personas se den cuenta. El diálogo no es solo yo doy mi punto de vista, usted me da su punto de vista y muchas gracias, nos vemos y hablamos otro rato. La perspectiva, por ejemplo, nosotros que estamos educándonos, la visión es que si ustedes hablan con otra persona, no intenten darle respuestas. Por lo menos intenten
hacer eso. No, no es que, porque por lo general nosotros venimos a clases y a mí en particular me ha pasado, pero usted es el profe, pues, pues díganos la respuesta, yo no le voy a decir. Pero en realidad a veces nos cuesta mucho escuchar a la otra persona. Y nosotros decimos, por ejemplo, violencia de género o maltrato a la mujer. Yo opino esto. Comienza a hablar la otra persona, pero yo opino esto. No estamos abiertos a la escucha. El diálogo conlleva algunas consideraciones. Es verdad lo que dice Cecilia. Nosotros nos encanta hacer lo contrario a lo que nos dice, pero el diálogo no conlleva esta consideración de obligar. Por eso hablamos de acuerdos y desacuerdos. No vamos a estar de acuerdo en todo. Y ese no es el objetivo. No es el objetivo estar de acuerdo en todo. Y como yo les decía, por lo menos desde mi punto de vista, la visión es guiar un poco como lo hacía Sócrates. Tratemos de mostrar por medio del diálogo que la otra persona tiene algo que decir y hacerle caer en cuenta. Este es un proceso largo. Esto no es que yo mañana hablo con mi amigo y cambie su opinión. No es un proceso, y es un proceso algo testarudo, por decirlo, porque nos va a costar. O sea, no es que vamos a salir y vamos a hablar y el mundo se cambia mañana. Las sociedades cambian en tiempos muy largos y nos cuesta, pero creo yo que esto se debe hablar y hablar y hablar. Y es verdad, será cansón en un cierto momento y generará malestar. Y el momento que ustedes generen malestar, han ganado. Asegúrense de eso. El momento que una persona esté cansada de que les estén habla y habla y habla sobre el tema, algo habrán ganado. ¿Por qué razón? Porque le sacaron de su estar pasivo, les sacudieron de una u otra forma. No es fácil y nos encanta hacer las cosas más fáciles, más sencillas. Sí, es verdad. Rompamos eso. Sí se puede. Es complicado, pero sí se puede. ¿Alguien más? ¿Algún criterio? ¿No les des- Sí, Dígalo, Diana. a ver, yo, según mi punto de vista, yo creo que aquí también para esta situación es muy importante la educación. O sea, la educación en qué sentido, en que, por ejemplo, el Estado, el Ministerio de Educación o las instituciones que estén a cargo de esto, promuevan una, ¿cómo explicaría? Como que una interacción desde personas que son, desde niños más que todo, desde los niños jóvenes, interacción sobre cuáles son los prejuicios que causan la violencia de género, ¿no? Entonces, desde que, o sea, ¿cómo explico otra vez? Me refiero a que las personas, las instituciones traten de que los niños y jóvenes entiendan que desde que son pequeños deben aprender a tratar bien a las personas, deben tratar de lograr igualdad entre ambas partes y bueno, ahí reuniendo con todo lo que han dicho, también dependería de la educación que tengamos en nuestra casa, ¿no? Hay familias que viven, o sea, solo está mamá, solo está papá, entonces también dependería de ellos que sepan educar a sus hijos en el sentido de un trato igualitario entre personas, o sea, que no romper, como por decir, estas consideraciones que tienen de que unos son machistas, otros son feministas, y, o sea, irse por los extremos, sino tratar de tener una balanza entre estas situaciones. Y yo creo que lo más importante, como dije, es la educación, la que recibamos, sin importar si estamos en particulares, fiscales o todo. También sería como que promover el trabajo para para hombres y mujeres, para que tengan iguales oportunidades en la educación igual, hombres y mujeres. Eh, También en sus salarios, ¿no? Porque en consideraciones del dinero también se hacen problema. Entonces, eso, o sea, yo creo que eso más que todo es la educación lo que podría ayudar. Y el Bueno, diálogo también. bueno, ha planteado algunos elementos que también se consideran. Yo también pienso que la educación, como el ámbito de la educación, no solo escolarizada, porque nosotros, ¿qué entendemos de la educación? La escuela, el colegio, al lugar donde voy, donde aprendo, pero yo aprendo todo el tiempo estoy aprendiendo, de lo que veo de mis amigos, de mis padres, de una u otra forma, nos guste o no, sí influyen en nuestras consideraciones.
y nos marcan la perspectiva de las decisiones que vamos a tomar. La educación es muy importante. Si algo nosotros tenemos, y a veces la lucha se nos hace cuesta arriba, porque decimos, ¿para qué yo cambio si la sociedad no cambia? Sí es verdad que una persona tal vez no pueda modificar todo, pero puede ir cambiando poco a poco. Esto es un proceso y la educación es eso, es un proceso de cambio, es un proceso de ir generando la perspectiva en todos los ámbitos. Y estoy de acuerdo en lo que se ha dicho, por lo menos yo pienso que no es machismo, feminismo, hombres, mujeres, todos somos seres humanos. Y dentro de esas consideraciones debemos tener las mismas oportunidades y derechos. Y más allá de eso, le agradezco por participar. Me agrada mucho cuando la clase se vuelve así, participativa. Yo sé que no todo el tiempo tenemos la posibilidad y hay que también ir conociendo algunos términos. Pero gracias, Dayana. Muy bien, me parece que la educación puede ser un ámbito. Ahora, si la educación es el ámbito, porque si hemos tenido educación, no han cambiado. Por su forma de pensamiento. Sí, pero la educación es el camino al cambio. ¿Por qué entonces no han cambiado? La educación ha sido, me explico un ratito. La educación gratuita ha sido desde hace algunos años. El acceso a la educación se ha dado hace bastantes años. No hablamos de ahora. La inserción de la educación y la perspectiva de que muchos grupos tengan educación, ¿por qué no han cambiado? Como dijo mi compañera Shirley, dependería de la familia, dependería del ámbito. Por ejemplo, eso digo, yo pongo mi ejemplo, que mi padre fue criado en un ambiente machista y él también trajo lo mismo a nuestra familia, pero nosotras es como que no, con nosotras no vas a hacer lo mismo. Ya. Y depende del hombre también que se deje guiar por una mujer que sepa lo que no debería hacer y lo que debería hacer para combatir el machismo. Ya, no vamos a ser tan extremistas de ningún lado ni en otro, pero a lo que me refiero es, ¿qué falta en la educación? Es lo que estoy preguntando prácticamente. ¿Qué falta en la educación para que se genere realmente el cambio? Si la educación es el camino que falta. Shirley, perdón. La calidad de educación, el nivel de educación también depende mucho. Ya, pero ¿qué es calidad de educación? ¿Qué es nivel? Melanie, perdón. Dicen, yo creo que sería incluir más a las mujeres por ejemplo, en los juegos o en las cosas que hacen los hombres y creen que las mujeres no podemos. Bueno, en parte sí, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, del proceso electoral que vamos a llevar a cabo, la mayor parte son mujeres. ¿Sí o no? Ustedes han visto, la mayor cantidad de personas que están dentro de estos procesos en los colegios han sido mayormente las mujeres las que se han interesado. Y de ahí en los procesos que son equitativos, sí se ha venido generando el cambio, pero no se logra la ruptura. ¿Y la educación? ¿Qué le falta a la educación? ¿Podría ser hacerles caer en cuenta el verdadero valor de una mujer? Sí, pero aquí estamos intentando hacer esto. ¿Y quiénes son las personas que más han opinado? Son ustedes. Y los varones no han dicho nada. Dicen, Dígame, David. Dicen. David, espera, habla Washington, habla tú, perdón. Déjeme Ya, pensar la idea bien. primero toma. Tú o yo. Sin ser a ver, les voy a decir una cosa. Lo que no quiero es que sean polémicos. No, ¿sí? no. Es decir, solo dan su perspectiva sin polémica. No hemos llegado todavía a la consideración de la réplica, ¿sí? Washington, vamos. Sí, o sea, sería que sí le podemos a las mujeres traer a juegos de hombres, como fútbol, así. Pero imagínense, los hombres, todo comienza desde su familia, se podría decir, como estamos diciendo. Todo comienza desde la familia. Si la mujer da paso a que el hombre siga siendo, que se siga agrandando, ahí es donde comienza el machismo, ya que podemos ver que en algunas familias, las mujeres, las mamás de los chicos, comienzan a agrandarle. Washington, un ratito. Está haciendo polémico un poquito y no quiero entrar a ese tema. A ver,
Algo que no debemos hacer. Sí puede darse lo que dice Washington en la sociedad, y se da. Pero no podemos nosotros decir, yo soy así por culpa del otro. Eso tenemos que mucho evitar. Si hablamos de democracia, tenemos que evitar eso. No, yo soy como soy por culpa del otro, porque yo también puedo tener conciencia. ¿Las otras personas afectan en mí? Sí, necesariamente, porque vivimos en sociedad. Pero justamente la conciencia y la autoconciencia es darme cuenta hasta qué punto esas personas afectan y cómo afectan directamente a mí. Ahora, de lo que decía Washington, dentro de esta consideración, volvemos nuevamente a la educación. ¿Por qué razón? Porque si una persona tiene una educación formal en el sentido de estar en el colegio, la escuela, pero tiene la posibilidad de opinar, puede ir generando una reflexión. La conciencia es principalmente la reflexión. Ahora, no quiero entrar en polémicas, principalmente porque no es el objetivo y yo no quiero acusar a ni un grupo ni a otro. No es ese el objetivo. En eso sí, muy claros. La perspectiva es su punto de vista. No solo, por ejemplo, sí, hay unas personas que tal vez son las que se dejan guiar o las que se dejan llevar. Bueno, pero no es ese tanto el punto. No quiero problematizar con esa perspectiva porque es ya una consideración que podemos nosotros hablar, pero que es necesario ser muy puntuales con esto. Aún así, bueno, vamos con estas perspectivas a puntualizarlas. Dicen y le puedo dar otra, pero ya, o sea, ya no es de esto. O sea, Sí, claro que sí, sabe que sí. también por el amor que le tiene una persona, o sea, pensemos, entre pareja, puede ser que el hombre sea más, o sea, pensemos, un ejemplo, le ponga a cargar algo y el hombre dice, no, no, mi amor, o como le trate, le dice, no, yo puedo, tú estás, tú, o sea, no, no es que sea machista, pero eso sería un poco como que de amor, conciencia que el hombre tiene a la mujer. Bueno, eso es ya en las consideraciones propias desde la época del Neolítico, en los roles que cumplen hombres y mujeres, se viene mucho introduciendo dentro de la perspectiva de la cosmovisión. ¿Dónde estaría el quiebre? Cuando la mujer le diga, no, yo sí puedo llevar. Fácil y sencillo, y rompen todo el ciclo. Fácil. No necesitan hacer más, simplemente dicen, no, sí puedo, yo puedo hacerlo. Y ya, fácil. Lisan, David. o sea, para mi punto de vista, no creo que haya una desigualdad social en las instituciones educativas, como había dicho Dayana, porque, o sea, así como puede haber un campeonato de fútbol de niñas y de chicos y chicas, también puede haber un consejo de participación. No es que se les da a elegir si quieren jugar o no, pero se les da el voto de que jueguen. Bueno, eso en cuanto al fútbol. Y podemos hablar de O algunos sea, no temas. solamente en el fútbol, o sea, de por sí en toda la educación. Sí, 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 No es, estoy tratando de puntualizar algo nada más. No, sí, dentro de toda la perspectiva de la educación. Y ha habido una inserción muy importante de la consideración de la mujer, pero nos sigue faltando, porque regreso al principio. Shirley nos muestra estadísticas y en las estadísticas se evidencia que no ha habido un cambio real. Y no es que puedan participar o no puedan participar, sino que sigue existiendo violencia y la violencia no ha parado. Por lo tanto, más allá de los argumentos que han dado de uno u otro lado que son muy válidos, debemos pensar seriamente cómo vamos a cambiar esto, porque no es que eso sucede allá y ustedes dirán lo mismo que el coronavirus, no es que eso sucedió, estaba en España, luego no es que está en Guayaquil, no, no, así no funcionan las cosas. Dentro de la consideración tenemos que pensar porque nos afecta a todos, ¿sí? Nos vemos en una siguiente clase, espero que estén bien.